Muy buenas noches, queridos amigos. Para la Asociación Amigos de Mariátegui, Casa Museo Mariátegui, nos complace darles la bienvenida a todos ustedes. Hoy presentamos un libro muy importante, significativo, necesario, frente al avance del sistema dominante del neoliberalismo que hoy, que más que nunca, acecha a nuestros pueblos. Marx y la crítica de nuestros tiempos. Es un compendio de artículos minuciosos, de minuciosos estudios sobre la obra de Marx. Encontramos artículos de profesores, estudiantes y otros colaboradores que participaron en el seminario del 2017 en homenaje a los 150 años del Capital y que fue organizado por los estudiantes de la maestría en Filosofía y Pensamiento Social de Flaxo, Ecuador. Entonces, esta noche, para la Asociación Amigos de Mariátegui, la Casa Museo Mariátegui, con la vigencia que tiene más que nunca, recibimos, saludamos y felicitamos a los propulsores de este libro, Marx, la crítica de nuestro tiempo. Entonces, agradecemos a ellos, los recibimos con fuertes aplausos. Voy a ceder la palabra a Joel Rojas, quien va a dirigir el evento. Primeramente, discúlpame, Joel, quiero agradecer esta noche al maestro José Luis Ayala, de verdad lo quiero decir públicamente, por esa maravillosa entrevista que me hizo el domingo pasado sobre mi obra pictórica. Le agradezco nuevamente. Ante todo, buenas noches con todos ustedes y agradecerles su presencia. Bueno, yo soy acá el coordinador de este libro. Es una compilación de artículos, ensayos de profesores de distintas partes de Latinoamérica. Bueno, mi participación va a ser al final, ¿no? Pero ahora voy a ser de moderador. En primer lugar, los comentarios sobre este libro lo vamos a tener de Augusto Lozanau, que él es historiador de Villarreal y es actualmente profesor en la Universidad Mayor de San Marcos. Entonces, te doy la palabra, Augusto. Buenas noches. En primer lugar, permítanme felicitar a Joel y a Esteban por la presentación de este buen libro, Marx y la crítica de nuestro tiempo, justo aquí en el rincón rojo, ¿no? Aquí donde Mariátegui escribió el marxismo más puro y más creador de América Latina y de esta parte del mundo. Estamos presentando un libro, ¿no?, casi un siglo después, que tiene mucha valía. Y agradecerles a ustedes por su presencia y agradecer por la invitación, porque me ha permitido conocer un libro. Una primera característica es que el texto es una compilación. Es una compilación realizada por Joel Rojas y por Esteban Daza, compuesto por 10 textos divididos en 3 secciones. Uno de ellos pertenece al mismo Joel Rojas, y otros han sido elegidos entre quienes, supongo yo, han colaborado de manera desinteresada y han enviado sus textos. Como toda compilación que se hace con autores que están trabajando en el momento, hay altibajos. Eso no significa que haya textos muy buenos y textos muy malos, no. Significa que hay textos más logrados y textos que pudieron haberse logrado mejor. Pese a ello, el texto es bastante bueno y es bastante recomendable. Ahora, cuando se presenta un libro así, que es una compilación, hay 2 posibilidades. Una, conversar de cada uno de los artículos, lo cual haría que la intervención sería bastante larga, en algún caso bastante tediosa, y dejaríamos sin mucho que decir a quienes vienen después, lo cual puede ocasionar luego problemas, lo cual no quiero tener. Y segundo es, más que explicar un libro, es explicar la importancia del libro. Y yo creo que la importancia del libro radica en que, principalmente en el Perú, donde vivimos un periodo de posviolencia,
publicar un texto como el que han hecho, el que han compilado Esteban y Joel, Marx y la crítica de nuestro tiempo, es bastante interesante y bastante importante, porque pone otra vez en el centro del debate la obra política, la obra filosófica y la obra económica de uno de los autores más importantes en la filosofía y entre los intelectuales más importantes de la historia universal, como lo es Carlos Marx. Pero siempre tenemos que hacer un pero, ¿no? Hay algunos textos, no voy a detenerme específicamente en uno, donde se ha planteado y se sigue planteando el dilema de si existe un Marx joven y si existe un Marx viejo. Y si este Marx joven iba por un lado y finalmente el Marx viejo terminó yendo por otro lado, o hasta qué punto el Marx joven cancela al Marx viejo, o hasta qué punto el Marx viejo termina siendo la síntesis de todo. Hay dos textos que más o menos van por ese lado, ¿no? Que plantean, uno rescata la importancia de conocer a un Marx sin esta división de Marx joven y Marx viejo, y hay otro que sí incide mucho en esta suerte de división. Un poco la división que tenemos aquí en el Perú, y aprovechando el lugar, entre un Mariátegui de la Edad de Piedra y un Mariátegui marxista. Como si en el Mariátegui marxista el Mariátegui joven no está presente, y está presente, ¿no? El Mariátegui marxista echa raíces y echa bases sobre el Mariátegui joven, que algunos tratan de cancelar porque escribió en revistas como el TARF o Lulú, ¿no? No tiene importancia el medio, sino la importancia es el material. Entonces, hay oportunidad de leer, de reverdecer ese viejo debate en dos textos que hay aquí, muy bien planteados. Otro texto, y este sí lo voy a decir, el de Stefan Vinolo, sobre Alain Badiou, el último de los maoístas, es quizás, a mí personalmente, desde mi subjetividad, es uno de los más logrados, ¿no? Porque Alain Badiou es un filósofo que tiene ciertas posiciones y genera ciertas contradicciones frente a su obra. Entonces, es un texto que nos puede servir de entrada si es que no hemos tenido todavía acceso a la obra de Alain Badiou. Es un texto muy bueno de entrada, es una puerta de entrada. Te dice, lee Badiou, lee esto, lee lo otro, que te va a permitir entender su posición y su oposición frente a ciertos grupos, ¿ya? Y no es porque esté Joel acá a mi lado, o Joel, y sea mi amigo de hace mucho tiempo, pero su texto, Apuntes sobre lo político de Bolívar Echevarría, me gustó bastante, es una muy buena puerta de entrada. El día que conversamos allá en el Cafetín de Letras en San Marcos, cuando me llevó el libro y me pidió por favor si podía estar aquí presente, recuerda que le dije Bolívar Echevarría. Es interesante porque Bolívar Echevarría es un gran marxista ecuatoriano, si mal no recuerdo, y en los años 80 yo recuerdo que yo he estudiado en Villarreal, en la acera de la avenida Colmena estaban los textos de Bolívar Echevarría, y nosotros no los compramos, y no los comprábamos por un sectarismo barato, no, es el más grande pensador marxista de todos los tiempos en América Latina, es Mariátegui, ¿quién más va a decir algo? No, ¿qué va a decir Bolívar Echevarría? Después, ya aprovechando la tecnología, cayó en mis manos un par de PDFs de Bolívar Echevarría, y acá hay alumnos míos que se van a reír porque siempre que digo los PDFs, pero he hecho nada. Y en sí, la verdad, no he leído totalmente a Esteban Echevarría, lo he tomado en algunas partes, y veo que es un filósofo y es un pensador latinoamericano que deberíamos empezar a buscar, a abordar más. Entonces el texto de Joel tiene esa característica también, como el texto anterior, el de Vinolo, es una puerta de entrada, ¿no? Busquen, ¿no? La idea de lo político en Bolívar Echevarría, y cómo Bolívar Echevarría ve que no existe lo económico, no existe lo cultural, sin que esté ligado ¿a qué? A lo político, ¿no? Entonces, esos son aspectos que me gustó, me ha llamado mucho la atención, lo tomo como puerta de entrada.
Como le dije hace un momento, hay textos un poco más logrados que otros. No quiero dar nombres ni esto porque podría generar algunas cosas que no debo decir. Y un tercer texto en el que me voy a detener rapidito nomás para ya dar paso a otros y no cansarlos, porque la presentación de un libro es como un bautizo de un niño, ¿no? Es entregarlo a la sociedad y que la sociedad lo tome y compren el libro, no lo pirateen, cómprenlo, ¿no? Entonces, el texto es sobre los manuscritos de Marx de 1844, que es otro texto importante porque genera también esa fase entre si un Marx joven o un Marx viejo, o qué tanto los marxistas post la muerte de Marx conocían a Marx, si en vida, no sé, quiero lanzar una cifra, no necesariamente es cierta, pero Marx no publicó casi la mitad de su obra en vida. Muchos de sus manuscritos quedaron guardados y post revolución bolchevique recién fueron publicados. O sea, post muerte de Marx, primeros años del siglo XX, incluyendo todo el tiempo que vivió Mariátegui, lo que se conocía de Marx es menos de la mitad de lo que conocemos ahora. Entonces, Marx es un autor que ha sido reivindicado mucho después de su muerte, con muchas publicaciones que marxistas de finales del 19 e inicios del 20 no conocieron. Entonces, los manuscritos de 1844 forman parte de esos textos en los cuales uno va encontrando cómo Marx trabaja, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? La manera como Marx metodológicamente empieza a desarrollar su teoría y su posición ideológica, partiendo de donde parte, ¿no? De sus posturas, de la filosofía alemana, para poder llegar a construir un corpus teórico propio que va a servir luego no solamente para entender la realidad, sino para transformarla, que era el objetivo que él planteó siempre. Entonces, para terminar, yo creo que estamos ante un buen libro, una compilación bien hecha, escrita por autores que están en este momento desarrollando trabajos. Espero que estos textos sean la antesala de textos mayores ya de cada uno de ellos, o de libros mayores, porque sería un aporte en un momento en que América Latina y especialmente Perú se juega el destino, ¿no? Frente a un capitalismo cada vez más salvaje, que en su modelo neoliberal ha destruido no solamente a las personas, sino principalmente también a la naturaleza. Y creo yo que releer a Marx y releer a marxistas, y sobre todo a autores jóvenes marxistas, es bueno, porque de alguna u otra manera vamos encontrando nuevas respuestas a estos problemas que no hemos logrado superar, ¿no? La vigencia de Marx está presente en este libro, y creo yo que una mejor lectura y más detenida hará mejores comentarios para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Entonces vamos a pasar con Segundo Montoya. Él es egresado de Filosofía de la Universidad de San Marcos. Él también es miembro, al igual que yo, de un grupo de investigación que nos dedicamos a investigar sobre el pensamiento peruano y latinoamericano, y que también el año pasado ha sacado un libro sobre Mariátegui. Entonces te doy la palabra. Y además Segundo también se incluye uno de sus trabajos acá en este libro. Tienes la palabra, Segundo. Buenas noches. Gracias por la asistencia. Igualmente agradecer la presencia del profesor Sonao y también de Luis Ayala, un gran maestro. Y agradecer a Joel la invitación. Yo quisiera primero comentar un aspecto que podría ser excéntrico o externo, o de repente que tiene que ver más no con el texto en sí mismo, sino con lo que Joel está logrando en estos últimos años. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que Joel está haciendo un esfuerzo de tejer redes a nivel de Latinoamérica, y creo yo debemos destacar
sobre todo porque los sanmarquinos en la década de los 60, los 70, me refiero a Salazar Bondi, me refiero a otros filósofos, tejieron redes a nivel de América Latina. Salazar llegó a conocer a Leopoldo Sea, dialogó con él, con Dussel y otros filósofos latinoamericanos de, digamos, de una talla superior, ¿no? Y me parece que Joel es justamente lo que está intentando hacer en este texto, lo está logrando, porque si ustedes se fijan, si es que adquieren el texto, se van a fijar de que los que han colaborado en este libro son académicos e intelectuales, y en algunos casos académicos y militantes, activistas, que pertenecen a 5 países: Colombia, Argentina, México, Ecuador y Perú. Y creo que el hecho de que él haya podido vincularse a estos intelectuales es sumamente importante. Yo creo que San Marcos, desde la escuela y los que están egresando, están tomando en cuenta este aspecto. A propósito de la exposición del Mali sobre las redes de vanguardia que tejió Mariátegui a través de la revista Mauta. Y me parece eso es fundamental, ¿no? Claro, efectivamente es una compilación, pero ¿cómo es que se elabora una compilación? ¿Cómo se contacta a estos académicos? Porque estos académicos no son profesores aquí en San Marcos. No, puede ser que vengan eventualmente a dictar un seminario o un taller. ¿Cómo se logra eso? Me parece que eso también es algo que yo quería mencionar, quería destacar del trabajo de Joel. Bien. Ahora, en relación, no sé, media, 30 minutos, más, una hora. Yo voy a comentar algunos de los textos que me han llamado la atención y yo los he calificado de la siguiente manera, ¿no? Hay textos que son propositivos. ¿A qué me refiero con propositivos? Que los autores están introduciendo lecturas novedosas, audaces. Hay textos exploratorios y en algunos casos hasta monográficos. Pero a pesar de ser exploratorios y monográficos, también nos sirve porque nos permite orientar una investigación futura, si alguien está interesado en Marx o en el marxismo latinoamericano y europeo. Y también hay textos críticos. Entonces, me parece que la diversidad de textos que encontramos aquí son de ese tipo, ¿no? Propositivos, exploratorios, monográficos y críticos. Por ejemplo, un texto propositivo es el de Santiago Castro Gómez. Me parece que es uno de los textos propositivos que encontramos aquí, ¿no? Santiago hace una lectura sumamente interesante sobre el joven Marx y el Marx viejo, el Marx maduro, ¿no? Esta hipótesis de los dos Marx, basándose en Althusser, ¿no? A quien va a criticar, ¿no? Critica esta apuesta de dos Marx, y luego él lo que va a sugerir, ¿no? En el texto, voy a leer solo un pedazo, un fragmento del texto que me parece sumamente importante y que tiene que ver con la intención que tiene Santiago. Santiago dice lo siguiente, ¿no? Brevemente: el joven Marx nunca fue un liberal, sino un republicano. La propuesta de Santiago es esa, que el joven Marx fue un republicano, no un liberal, ¿no? Al igual que lo eran casi todos los jóvenes hegelianos en los que estaban vinculados en esa época, ¿no? Entonces, Santiago habla de dos tipos de republicanismo: un republicanismo abstracto y un republicanismo plebeyo. O sea, él está más o menos leyendo los textos del joven Marx del 42, 43 al 45. En el 45 ya aparece el Marx maduro, la ideología alemana, las tesis sobre Feuerbach. Entonces, Santiago se ha dado cuenta de que en realidad las lecturas más frecuentes son de ese tipo. Pero lo que Santiago está haciendo o está proponiendo aquí, digamos que no es una lectura que de pronto haya surgido, digamos, de manera original, sino que él está leyendo a otros estudiosos de Marx. Por ejemplo, uno de ellos es el francés Miguel Abençon, y que aparece aquí, porque él es justamente quien propone esta lectura del joven Marx como un Marx republicano, ¿no? Y es muy interesante porque esto nos remite a otros estudiosos de la escuela de Cambridge, como Kokop y Skinner, que están leyendo a Maquiavelo como un republicano y que están planteando el momento maquiavélico, como ellos llaman, ¿no? El momento político, Maquiavelo, y hacen una lectura desde Maquiavelo hacia Marx y quieren ver en Marx un Marx republicano, pero sobre todo el joven Marx. Entonces, lo que está haciendo Santiago es
es leer, es interpelar y criticar a otros autores para poder ir más allá. En resumen, lo que yo noto aquí en este texto propositivo es que se pretende ir más allá de lo que el canon o la literatura marxista ha dicho sobre Marx. Entonces, este afán de ir más allá me parece que es justamente propio del filósofo. Es decir, el filósofo no es un historiador de las ideas, porque efectivamente los hay filósofos que se dedican a historiar las ideas y lo hacen toda su vida. Pero hay algunos que son un poco más atrevidos y hay que pensar por cuenta propia. Y me parece que eso es lo que encontramos aquí en el caso de Santiago. Ahora, los otros textos, efectivamente, unos más que otros son exploratorios, monográficos y también son críticos, eso no lo vamos a negar. Por ejemplo, el trabajo de Joel es un trabajo exploratorio. Joel está comenzando yo estoy seguro, una investigación que va a dar como resultado de repente la publicación de un libro, un nuevo libro, orgánico, ¿no? Propio. Y al igual que otros textos que aparecen aquí, que podríamos ir comentándolos. Por ejemplo, quiero comentar otro que me parece también propositivo, que es el profesor Miguel Maceo, es un profesor argentino, historiador, pensador y también militante, sobre Mariátegui. Él hace una lectura de el Mariátegui situado, el marxismo situado en América Latina, es decir, descentrado de Europa o distanciado de esa versión del marxismo europeo, ¿no? Entonces, Maceo cree que efectivamente el marxismo Mariátegui es un marxismo anómalo, es un marxismo anormal. Es muy diferente al marxismo que se pensó en el siglo XIX o que Marx y Engels o en el siglo XX se concibió. Entonces, Maceo hace un esfuerzo por releer a Mariátegui y a los marxistas latinoamericanos, distanciándose de esa versión de un marxismo soviético, ¿no? Y eso es lo que ustedes van a encontrar en este texto. Luego tenemos otros textos muy interesantes, como de la profesora Luciana Cadaya, aunque eso fue una ponencia que él dictó en Flaxo, y otros textos que creo yo nos invitan a seguir leyendo a Marx de una manera crítica y una vez más de una manera innovadora, ¿no? Es decir, hay que ir a Marx, hay que volver a Marx, y por ahí se sugiere incluso más allá de Marx. Lo mismo con Mariátegui. Ir a Mariátegui, pero habría que ver en qué medida podemos ir mucho más allá de Mariátegui. Pero ¿qué significa eso? ¿No? Eso no es una frase vacía. Lo que más o menos, la intención detrás de esta frase es que lo que tenemos que hacer es aprender a pensar con ellos, aprender a pensar desde las ciencias sociales o desde la filosofía. La frase no significa liquidar un pensamiento, porque también hay algunos que se atreven a ir contra Marx o contra Mariátegui, simplemente liquidarlo. Me refiero a hacer tabula rasa y querer comenzar de nuevo como si no hubiera ninguna tradición. O sea, pensar en el Perú implica tomar en cuenta la tradición, o sea, repensar nuestra tradición y a partir de ella avanzar. No significa pues simplemente liquidar o negar una tradición, sino explorarla, conocerla y a partir de ella poder plantear nuevas ideas, en alguna medida originales, para seguir pensando en nuestra realidad. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Segundo. Bueno, ahora pasemos al maestro José Luis Ayala. Te doy la palabra, maestro. Buenas noches. Buenas noches, amigos todos, distinguidos miembros de la mesa. Este es un texto que he trabajado y que se titula Marx y la nueva generación de filósofos peruanos. ¿Por qué ha tardado tanto en aparecer una nueva generación de filósofos peruanos? ¿A qué se debe que después de varios años de silencio y ostracismo, ahora emerja una nueva hornada que se haya propuesto repensar a Carlos Marx del Perú y América Latina? ¿Qué los diferencia de los intelectuales anteriores en el uso del pensamiento marxista frente a la nueva realidad peruana y latinoamericana? ¿Cuáles son las razones para que esta generación tenga una nueva lectura de los textos de Carlos Marx? ¿Cómo se explica que estos jóvenes escritores estén ahora desde la academia adecuadamente dotados con instrumentos de análisis?
¿Por qué ha pasado tanto tiempo para que José Carlos Mariátegui sea reivindicado efectivamente como marxista? Es más, ¿cómo es que en pleno siglo XXI insurge un grupo de jóvenes marxistas precisamente desde las aulas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Podríamos formular muchas preguntas más, pero no es el momento. Esta generación se encargará de no solamente responder a tantos injustos como agraviantes cargos contra el autor de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Con ellos empieza un nuevo ciclo de estudios académicos. Lo cierto es que los estuvimos esperando hace mucho tiempo. Se esmerarán en actualizar a Mariátegui en el siglo XXI. Pensarán al Perú en términos latinoamericanos, como lo propuso Augusto Salazar Bondi. Serán quienes señalen la ruta de los nuevos estudios de la realidad peruana, que ya no es la misma, pero dialécticamente hablando, si nada ha cambiado, sigue siendo la misma y es también otra. Las respuestas a las preguntas formuladas pueden ser varias, tomando en cuenta que ahora es posible retomar el pensamiento de Carlos Marx, debido a que han silenciado quienes en vano pretendieron desautorizarlo a él y de modo directo o de paso a José Carlos Mariátegui, por el uso del método dialéctico para analizar la realidad peruana. La nueva generación de filósofos cuenta además con aportes y el impulso de las ciencias sociales que han hecho posible ampliar el horizonte de la historia, la sociología, la economía y la antropología. Habría que agregar necesariamente que se trata de una generación formada en la Universidad Nacional de San Marcos. Hasta ahora han publicado libros referidos a Pedro Zulem, Dora Mayer y Augusto Salazar Bondi, y este libro que titula Marx y la crítica de nuestro tiempo. Como escriben tanto Esteban Daza como Joel Rojas, quienes presentan el libro, dicen: esta publicación que presentamos a continuación precisamente intenta alejarse de aquellos planteamientos que representan la larga noche del dogmatismo y en su lugar apelar a un marxismo abierto y situado. Quienes contribuyen en este volumen no pretenden presentar un conjunto totalizador de la narrativa marxista o hacer la exposición de un manifiesto o programa de partido, sino que pretenden articular los aportes de algunos filósofos que se esfuerzan en presentar un marxismo que rechaza muchas de las simplificaciones esenciales solucionistas de la obra de Marx y los manuales soviéticos. Fin de la cita. Seguramente que la crítica oficial del establishment, grupo dominante o la élite invisible que ostenta el poder y la autoridad, que a diario toma decisiones políticas al amparo del poder, la economía y el neoliberalismo, este libro les interesará porque propone una nueva lectura de los hechos. Es posible que los intelectuales y críticos asalariados por estar vinculados por razones económicas a las planillas y los grupos de poder se pregunten: ¿cómo se explica que en San Marcos surja una nueva generación de escritores marxistas? La respuesta es que más bien han tardado en llegar por razones explicables recién ahora. Las acciones de la violencia irracional, la prédica letal y agresiva propaganda no permitían la insurgencia de una generación que ahora tiene todo el derecho a repensar el Perú desde la filosofía, la historia y las ciencias sociales. Uno de los hechos más importantes de este libro consiste en que estos jóvenes hayan decidido retomar, retornar, regresar y releer a Carlos Marx, como también a José Carlos Mariátegui, sin tutelas ni consignas. Así, asumen la responsabilidad de escribir con los parámetros de la tradición y cambio generacional al mismo tiempo. Este hecho significa precisamente que el libro Marx y la crítica de nuestro tiempo, el hombre sin edad y maravilloso Carlos Marx, ahora más que nunca en el Perú y América Latina, goce de buena salud. Cuando menos se pensaba y empieza la crisis terminal del pensamiento económico y filosófico de Francis Fukuyama, esta nueva generación de filósofos hace bien en revisar los libros como por ejemplo El fin de la historia y los otros libros editados por Fukuyama. En lo que se refiere a los trabajos que vienen realizando, es preciso resaltar el hecho de haber rescatado a Pedro Zulem, que injustamente permanecía en los últimos círculos del infierno y el olvido. Ahora es posible decir
que no se trataba de un indigenista, vocablo despectivo con fuerte acento racista y colonial que tanto daño ha hecho a la cultura peruana, sino de un filósofo liberal. Sin embargo, falta una edición de sus textos de orden filosófico para tener una idea cabal de un peruano paradigmático. Es un trabajo que se está realizando y seguramente pronto tendremos un libro indispensable. No menos importante es el libro dedicado a Augusto Salazar-Bondi. Se trata sin duda de un valioso rescate y formulación de una nueva imagen del filósofo peruano, hasta donde reconocer sus aportes se suscribirían solamente algunos libros de ediciones limitadas como artículos publicados en revistas especializadas. Sin embargo, el libro Repensar a Augusto Salazar-Bondi de Joel Rojas Guainates permite conocer sus preocupaciones mayores, es decir, pensar al Perú en términos latinoamericanos desde la cultura milenaria peruana y aportes al desarrollo humano con autonomía de acción y pensamiento dialéctico andino. Joel Rojas Guainates ha publicado Dora Mayer, El sol que disipa las nubes, textos esenciales. En su calidad de compilador ha tomado en cuenta todo documento referido a la vida intelectual también de una mujer que amó a Dora, que amó a Pedro Sucre, como al mismo modo apasionante. Durante el siglo XX, la gringa, como le decían Ezequiel Urbiole y Mariano Olavico y Carlos Condorena, fue una mujer que se distinguió por sus acciones vehementes y amores apasionados. Recorrió un largo camino como defensora de campesinos más pobres del Perú, de haciendas, comunidades quechuas y aymaras. Incursionó en política, escribió textos referidos a la sociología, política y filosofía. Fue también feminista a su manera. Se enamoró del Perú con un gran sueño que nunca se realizó y que tuvo necesariamente que terminar decepcionado. Esteban Daza y Joel Rojas se refieren en un principio a un documento fundamental, como se sabe. Los textos de Carlos Marx datan de 1848 y es una vertiente histórica para los inicios del movimiento obrero. Fue escrito por Carlos Marx y Federico Engels, que entonces tenían 27 y 29 años. No obstante el tiempo transcurrido, el texto tiene una evidente actualidad porque además contiene el desarrollo histórico de la humanidad. Se trató de una proclama que circuló entre 1847 y el 21 de febrero de 1848. Se publicó por primera vez en Londres. Es el documento político más trascendental de la historia de la humanidad. En síntesis, propuso la derrota política de la burguesía y la toma del poder por el proletariado, por los trabajadores. Esteban Daza y Joel Rojas por eso escriben: un fantasma recorre el mundo, decían Carlos Marx y Federico Engels en el prólogo del Manifiesto Comunista. Este fantasma que se constituye en una manera de status quo en la sociedad burguesa y semifeudal fue llamado comunismo. Nos separan 181 años de la redacción de este manifiesto y aún estamos convencidos de reivindicar no solo la visión político-cultural, muy a pesar de los fracasos, sino también su radicalidad, a saber, cambiar la historia y las relaciones materiales de la vida que, como afirmó en su momento el filósofo Bolívar de Echevarría, desde América Latina. Esta es una pregunta esencial. ¿Cómo es la nueva realidad peruana? Para formular una respuesta coherente es necesario tener un amplio conocimiento en referencia a los cambios que se han realizado o no durante el siglo pasado. A fin de tener una visión amplia, se debe observar una visión saorí referente a la historia como a la evolución social desde la economía y la colonialidad. En realidad, la realidad social actual está relacionada con el pasado y el tiempo futuro. Es la misma y no del siglo pasado. La dinámica social del sistema ha modificado entonces casi todo y casi nada. Por esa razón, seguramente que Esteban Daza y Joel Rojas en realidad dicen que nuestra coyuntura exige ahora un tiempo de crítica, reflexión e interpretación de los hechos. En síntesis, se trata en suma de un libro destinado no solo a un nuevo debate marxista que de todos modos se dará en el siglo XXI, precisamente ahora cuando el sistema neoliberal atraviesa su más profunda crisis y sin duda terminará en una deshumanización anárquica. Todos los signos nos permiten pensar que el pueblo peruano no soporta más.
una situación de desencanto generalizado. Por eso es que libros como Marx y la crítica de nuestro tiempo llegan puntuales para volver a tener la fe de que, además de defender el derecho de la humanidad a la vida, es posible también aseverar que pronto las muchedumbres saldrán a las calles a defender la vida del planeta y la vida de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Luis Ayala. Bueno, ahora me toca a mí finalizar la mesa de presentación del libro sobre Marx, y en mi calidad de compilador voy a contar un poco cómo surgió el libro. Ante todo, quisiera agradecer acá a Fanny, ¿no? del espacio que nos cede acá para presentar estos libros que nos interpelan y cada día para justamente criticar todo ese status quo que ya ha mencionado el maestro José Luis Ayala. Yo cuando estaba cursando estudios en Flaxo y veíamos que en la currícula de Flaxo no había textos sobre Marx, y con un grupo de amigos organizamos unas actividades sobre Marx, y era a propósito de los 150 años del Capital y los 200 años del nacimiento de Marx. Y se realizaron algunos seminarios. Llegó, por ejemplo, Santiago Castro Gómez, que es un filósofo colombiano muy reconocido, a dictar un curso sobre Marx y la política, sobre todo el joven Marx, que ya mencionaba también Augusto, y que ha sido muy importante, porque recuerdo que esa vez todavía estábamos en el último año del gobierno de Rafael Correa, y Rafael Correa tenía las sabatinas, ¿no? Las sabatinas donde iba a cualquier pueblo de Ecuador para poder conversar sobre lo que sucede y lo que acontece en las comunidades. Entonces nosotros lo llamábamos las sabatinas, pero las sabatinas marxistas en Flaxo, ¿no? Y entonces era un espacio muy interesante, hubo mucho público, ¿no? Incluso pensábamos que tan solo íbamos a necesitar un salón con 30 sillas, pero al final nos cedieron un espacio de más de 100 en un auditorio allá en Flaxo. Entonces realizamos estos eventos, y al final del evento con mi amigo Esteban Daza, ¿no? Nos propusimos como proyecto realizar una compilación sobre los escritos que estábamos haciendo también durante la maestría que estaba yo teniendo en Flaxo, y también invitar a todos los profesores que teníamos ahí en Ecuador, y también contábamos con la invitación que había venido esa vez Santiago Castro Gómez, ¿no? Entonces así es como el tema de Marx fue casi como una articulación de muchos interesados ahí, tanto también algunos que vinieron al seminario a participar, también ahí nos apoyaron bastante para sacar el libro, ¿no? Entonces eso fue en ese momento, y además recuerdo que ese último año, ¿no? de Correa, estaban elecciones en Ecuador, y uno de los candidatos ahí era Lenín Moreno, que era el que tenía que proseguir todo el proyecto de la Revolución Ciudadana en Ecuador, el proyecto de Rafael Correa. Pero sucede que Lenín Moreno, ¿no? se desliga de todo el proyecto de la Revolución Ciudadana y más bien hace toda una contrapolítica, ¿no? a lo que es la Revolución Ciudadana. Incluso hoy en día están persiguiendo a todos los que han estado dentro de este proyecto de Rafael Correa, ¿no? Y también interpelaba esa situación a los compañeros ecuatorianos de Flaxo, y los estudios y los seminarios que teníamos sobre Marx nos ayudaban bastante a entender todo esa reconfiguración que se estaba dando a nivel latinoamericano, y me estoy refiriendo a toda esa reconfiguración neoliberal y conservador, ¿no? En Argentina, en Brasil, y también como había sucedido en Ecuador. Entonces en ese contexto es donde aparece el libro que hemos compilado. Yo quisiera agregar algunos puntos más sobre el libro. Bueno, ya Augusto, Segundo y el maestro José Luis ya hablaron algunos puntos, pero me gustaría destacar dos puntos. El primero es sobre Bolívar Echeverría. ¿Por qué la importancia de Bolívar Echeverría?
Como muy bien decía Augusto, era muy importante en los años 80 porque Bolívar Echeverría tenía una nueva lectura del capital. Ya no era la contradicción entre la fuerza de trabajo y los medios de producción, sino que más bien él había abierto una vía más interesante de estudiar la teoría del valor, el valor de uso y el valor de cambio, ¿no? Y que hoy día eso es muy interesante para analizar cómo nosotros estamos inmersos en todo el consumismo capitalista que tenemos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y por eso volver a Bolívar Echeverría y darle, digamos, ese giro de cómo se estaba dando la lectura del capital. Entonces ahí Bolívar Echeverría creo que es muy importante y deberíamos darle una lectura a su obra. El segundo punto también de uno de los artículos es de Alejandra Santillana, que es una peruana que estuvo también en Ecuador y ahora se encuentra en México, y que realizó un trabajo entre el feminismo y el marxismo. Y eso es muy interesante porque es un tópico actual y necesario y que todos tenemos que reflexionar. Entonces Alejandra también avanza bastante sobre el tema de cómo se pensó el feminismo dentro del marxismo, porque sabemos que Engels, ¿no?, sí reflexionó bastante sobre el feminismo, pero ella avanza bastante en el tema y donde relaciona todo ese discurso marxista del feminismo con los discursos feministas de los decoloniales, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es muy importante también ver ese punto entre la relación entre el feminismo y el marxismo, ¿no? Creo que con todo eso son las temáticas que trata el libro y que creo que ya podemos cerrar y un poco ver en términos generales ya este libro. Yo quiero referirme un poco más también al proyecto que tenemos con la editorial, porque esta editorial es una editorial peruana, que con un colega mío hemos creado el año pasado. El primer libro que hemos sacado fue el libro de Segundo, sobre Mariátegui, ¿no? Y entonces nos propusimos crear esta editorial para tener un espacio propio y también para poder invitar a todo nuestro círculo, ¿no? Y yo creo que eso fue muy, muy importante y yo creo también invito a todos los jóvenes para que tengan, ¿no?, esa iniciativa, ¿no?, de crear sus propios espacios, ¿no?, para que puedan publicar, para que puedan presentar sus libros y discutir sobre toda esta temática, ¿no? Acá se encuentra mi compañero Rolando, ¿no?, con el quien hemos hecho esta editorial y tenemos proyectos también para el próximo año. Vamos a sacar un libro sobre Augusto Salazar Bondy, también sobre Dora Mayer y también sobre Miguelina Costa Cárdenas. Entonces, yo creo que hay para ratos sobre esta nueva editorial y que nos estamos enfocando en el pensamiento crítico peruano, ¿no?, y latinoamericano. Yo con eso quiero cerrar y agradecerles a cada uno de ustedes su presencia y será hasta otro momento. Muchas gracias. Bueno, el precio del libro es 15 soles y bueno, incluso podemos conversar si hay una colaboración. Muchas gracias.